Viene Dios, viene y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Y empiezan ellos a decir, la serpiente o la mujer o fui engañado, en pocas palabras. Empezaron a echar culpas, no aceptaban su responsabilidad. Pero lo cierto es que, ¿en qué situación se encontraba Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios? El pecado es muerte. Cuando el pecado llegó a la vida del ser humano, la vida del ser humano se debilitó. Entró en un punto de imperfección. A tal manera de que Dios vio que nada bueno puede salir del hombre después que le desobedeció. O en pocas palabras, el hombre ahora pertenecía a Satanás. El hombre estaba perdido, sin esperanza propia. Nada que él pudiese hacer para volver a reconciliarse con Dios. Nada. Entonces Dios viene y le dice, voy a hacer algo. Y si buscamos en el libro de Génesis, es una parte conocida donde Dios le promete un día enviar un Salvador. Un Salvador. La promesa que se cumplió en Juan 3:16, todos lo conocemos. Ahí vemos cumplida la promesa del Mesías, del Salvador, en la cruz del Calvario. Ahí se cumplió. Pero, vamos a ver. ¿Qué sucedió antes de que el Salvador viniera? Sucedieron muchas cosas. Dios siempre le hablaba a la humanidad que Él existía, que el hombre se apartara del mal, que buscara el bien. Pero también tenemos al enemigo que se encargaba de engañar al hombre, de desviarlo de Dios. Él se encargaba de que el hombre no buscara a Dios. Y su trabajo era tan efectivo que lograba que muchas personas terminaran creyendo que no hay Dios. A tal grado es el trabajo del enemigo que hace que las personas terminen creyendo que no hay un Dios. Bueno, después de que el hombre falló, Dios se le presenta y Dios le hace saber al hombre que ahora hay una forma de estar en relación con Él. Que ahora la única forma de tener una relación o una comunión con Él es por medio de sacrificios. El derramamiento de sangre, las ofrendas, ¿verdad? Los holocaustos. El hombre sabía que se tenía que derramar sangre inocente para poder estar en paz con Dios. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, se multiplicaron, crecieron demasiado. Se empezaron a hacer colonias por aquí, colonias por allá, pueblos, creció en gran manera. Y todos sabemos, ¿verdad?, que después Dios les dio hasta nuevas lenguas, lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque necesitamos ver qué es lo que ha pasado para poder entender a Dios. Si no, no podríamos entenderlo. Bueno,
El hombre seguía, el que creía en Dios, seguía haciendo sacrificios y perseverando o luchando por ir caminando en el bien. Pero había personas que no les interesaba. Había personas que decían, no, hombre, ¿qué Dios? Yo no quiero nada con ese Dios. Yo no quiero nada, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ahí tenemos a Caín, que no se quiso sujetar a la voluntad de Dios, sino que empezó a hacer las cosas como a él le parecían. Y poco a poco el hombre empezó a apartarse de Dios hasta que definitivamente muchos se olvidaron de Dios. Y se llega el tiempo en que la mayoría de personas ya no creían en Dios. Pero entre ese montón de personas, entre esos grupos de personas, existían personas que de alguna manera buscaban a Dios. Entre los cuales se encontraba Abraham. ¿Sí? Cuando la humanidad, la mayoría de la humanidad estaba metida en pecados y ya no buscaban a Dios, existía un hombre llamado Abraham. También en esos tiempos existió un hombre llamado Job. Todos hemos escuchado hablar de Job. Pues más o menos en el mismo tiempo existieron hombres temerosos de Dios, hombres que siempre procuraban el bien y no el mal. Entonces Dios habla con Abraham y es cuando le empieza a hacer promesas Dios a Abraham y le promete que él sería padre de multitudes, de muchas generaciones, de naciones. Abraham considerado el padre de la fe. Gloria a Dios. Abraham, considerado el padre de la fe. ¿Por qué Abraham era considerado el padre de la fe? Porque Abraham le creía a Dios. Abraham le creía a Dios cuando Dios hablaba. Por eso era considerado el padre de la fe. Pero había otras personas que no le creían a Dios. No le creían. Entonces Dios escoge a Abraham para de Abraham hacer una nación, y es la nación que conocemos como el Estado de Israel. El propósito de Dios de haber llamado a Abraham fue para que esta nación de Israel predicara a Dios, que aquellos grupos de personas que ya se habían olvidado de Dios, por medio de ellos lo volvieran a Él, lo conocieran, y que de este pueblo de Israel vendría la promesa hecha en Génesis 3:15 de un Mesías o un Salvador que un día reconciliaría al hombre con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo dos grupos de personas. Un grupo de personas que de la descendencia de Abraham, que sí creían en Dios y trataban de agradar a Dios y hacían lo que Dios les había dicho que hicieran, como sacrificios, ofrendas. Y otro grupo de personas que no creían en Dios o que no querían creer, que hacían lo que les daba su gana. Tenemos entonces dos grupos de personas. Y aquí es donde entra algo. En la Biblia encontramos también unas historias que parecen terribles, que se llevaban a cabo en esos tiempos. Sí, historias como que Dios permitía o Dios daba la orden de que se les diera muerte a grupos de personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Si usted estudia la Biblia va a encontrar que dice que aún que estrellaban sobre los muros a las mujeres embarazadas. Y allí es donde muchos dicen, ¿es esta la clase de Dios en el cual quieres tú que yo crea? ¿Cómo yo puedo creer y adorar a un Dios que permitía tanta maldad? Es ahí donde el ateo dice, si existe un Dios, yo no quiero estar con él porque mira lo que hizo en el Antiguo Testamento.
parece un Dios malvado, un Dios cruel. Pero vamos a ver. Es muy importante entender todas las cosas. ¿Quién es el dueño de la vida? El único que puede crear vida es Dios. Y a veces nosotros, o muchas personas que no creen en Dios, su visión no va más allá de esta vida. Están tan aferrados a esta vida, tan enamorados de esta vida, que cualquier cosa que pase con esta vida, sienten que ya es todo, que ya se terminó todo. Porque no tienen más esperanza, no tienen más visión que esta. No tienen visión de eternidad. Su visión es tan corta que piensan que al terminar esta vida se acabó todo. Y por eso cualquier cosa que afecte o que atente contra la vida, dicen, ya no puede haber más. Dios es cruel. Miren, la vida pertenece a Dios. Él la da y Él la quita.